El hedor, sí, ese hedor abominable, ese aroma a podredumbre y desesperación, aún se aferra a mis fosas nasales con una tenacidad infernal e insoportable. Una mezcla nauseabunda de miedo primario y ancestral, azufre corrompido, y una esencia innombrable que se esconde, agazapada, en los rincones más oscuros y olvidados de la memoria. Una pestilencia que no era de este mundo terrenal, que no pertenecía a ninguna criatura conocida por el hombre o por la ciencia, un efluvio gélido de desesperación sin fin y de algo tan antiguo que sus raíces se pierden en la noche de los tiempos, algo que precede a la humanidad misma. Es el perfume de la agonía, el aliento de lo desconocido. Mi nombre es Damiao, un hombre de campo, un humilde productor rural de Cabrobó. Un rincón olvidado de este vasto Brasil donde el sol inclemente quema la piel con saña y la tierra árida, sedienta, cuenta historias milenarias en cada grieta profunda de su superficie. Mi piel es cuero, mi espalda un lienzo de esfuerzo. Aquella noche infausta, aquella noche sin fin, mi vida, la de un hombre que ha labrado la tierra con sus propias manos y que ha visto el ciclo incesante de la vida y la muerte en esta región desolada, cambió para siempre. Irrevocablemente, la oscuridad familiar de mi curral, que antes me ofrecía la paz reconfortante de la rutina diaria y el trabajo honesto, se transformó abruptamente, en un instante, en un pozo sin fondo de terror absoluto, un abismo de horror. Un silencio atronador, más ruidoso que cualquier grito, que aún resuena con una claridad perturbadora en lo más profundo de mi alma cansada, en los recovecos más íntimos de mi ser. Mis noches nunca volvieron a ser las mismas desde entonces, mis sueños se poblaron de sombras danzantes y lamentos fantasmales. El sueño, ese dulce escape, se convirtió en otra forma de tormento. Era una noche de calor asfixiante, de esas que el aire se siente denso y pegajoso, pesado como una mortaja de plomo, casi líquido contra la piel. Un calor bochornoso que no aliviaba en absoluto, sino que oprimía, que dificultaba cada respiración, cada pensamiento, cada latido del corazón. La camisa empapada se pegaba a mi piel. Yo dormía o intentaba dormir inquieto, el sudor frío y pegajoso a mi espalda, a mi frente, empapando las sábanas de algodón basto. Mis pensamientos eran un torbellino de preocupaciones cotidianas, del ganado, de la cosecha. De repente un gemido, un lamento grave y prolongado que no era de este mundo natural, que no encajaba en ninguna melodía de la tierra. Me arrancó de cuaco del sopor de mi sueño liquero, despertándome con un sobresalto violento. No era el gemido del viento que a veces se cuela por las rendijas de mi humilde casa de adobe, no era el lamento familiar de un animal herido buscando consuelo entre sus crías. Era algo más, algo infinitamente más perturbador, más siniestro. Algo que vibraba en el aire con una resonancia gutural y profunda. Una vibración que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Me levanté de mi catre con un sobresalto, el corazón ya golpeando desbocado en mi pecho, un tambor impío que anunciaba la desgracia. Mis pies descalzos tocaron el piso frío de barro prensado, un contraste punzante que me ancló por un instante a la realidad terrenal, una sensación de frío en medio del calor agobiante. Otro sonido, un quejido, más fuerte esta vez, más cercano. Más real, el llanto desgarrador de un niño, no el lamento desesperado de un hombre, o de algo que imitaba de forma grotesca una voz humana, una mímica imperfecta de la agonía, resonaba con una claridad escalofriante desde la dirección de mi curral. Allá afuera, bajo la oscuridad profunda de la noche sin luna, una noche que parecía haber tragado las estrellas. Mi viejo perro, fiel compañero de tantas y tantas madrugadas solitarias, de tantos años de silencio compartido, un perro valiente y leal que no temía a nada, ni a los coyotes, ni a los ladrones, estaba junto a la puerta de mi habitación, las orejas gachas contra su cabeza, aplastadas por el pavor, la cola metida firmemente entre las patas, un temblor incontrolable recorriendo cada fibra de su cuerpo envejecido. Sus ojos, antes tan vivos, tan llenos de chispa y astucia, eran ahora dos puntos de pánico puro. Dos orbes de terror absoluto reflejando una imagen que yo no podía ver, pero que él sí percibía en toda su horrenda magnitud. Nunca lo había visto así, ni siquiera frente a la cauría de perros salvajes que atacó mi ganado hace un tiempo, en otra noche de miedo y sangre. Era un miedo distinto, un miedo que olía a algo putrefacto, a la esencia misma de la corrupción, un miedo que olía a muerte, a un vacío existencial. Un miedo que venía de las profundidades de la tierra misma, de los abismos que se abren bajo nuestros pies. Sentí su miedo, me contagió. Tomé mi vieja lámpara de queroseno, la llama parpadeante y amarillenta arrojando sombras largas y danzantes sobre las paredes encaladas de mi pequeña morada, sombras que parecían cobrar vida propia, moviéndose con intenciones siniestras.
el crujido de la madera bajo mis pies descalzos. Un sonido insignificante que en ese momento se sentía ensordecedor. Salí de la casa con el corazón en la garganta. El aire de la noche me golpeó con fuerza, aún caliente y opresivo, inmóvil como si el mundo entero hubiera detenido su aliento en espera de algún evento cataclísmico. Cada paso que daba hacia el curral, cada pisada cautelosa sobre la tierra seca y agrietada, era un eco ominoso en el silencio aplastante y opresivo que había caído sobre mi rancho. El corazón me latía con una fuerza desmedida en el pecho, un tambor sordo y constante que anunciaba lo inevitable, la confrontación con algo que mi mente se negaba a comprender, que mis sentidos apenas podían procesar. La puerta del curral estaba abierta, solo un poco, una rendica oscura que parecía invitar a la desgracia, a la perdición. El crujido débil de la madera vieja al moverse con una brisa imperceptible, el viento que seguía ausente, un testigo mudo de mi terror. Al acercarme a la empalizada, el horror se hizo visible, tangible, aunque aún incomprensible y sin forma definida. Mi ganado, mis bueyes robustos de lomos anchos, mis vacas lecheras que siempre me habían dado el sustento diario con su leche, estaban todos amontonados en una esquina del corral. Sus cuerpos apretados unos contra otros en una masa informe de pánico puro, sus ojos inyectados en sangre, blancos de un terror primario y visceral que les paralizaba el alma. Los mugidos, antes potentes y llenos de vida, eran ahora ahogados, sonidos guturales de pura agonía y desesperación, balbuceos de un miedo que les oprimía las gargantas. Algo los tenía cercados, algo los tenía paralizados por un miedo ancestral, por una fuerza invisible que solo ellos, en su inocencia animal, podían percibir en toda su horrenda magnitud. Era una barrera inmaterial de puro terror. Escuché los lamentos de nuevo, más cerca esta vez, una voz humana, sí, pero retorcida, estirada hasta el límite de la cordura, como si el dolor fuera su única nota posible, su única forma de expresión, una melodía de angustia infinita. Venía de un punto vacío, justo en el centro del corral. Un espacio donde la oscuridad era más profunda, más absoluta, como si se hubiera condensado el vacío mismo. Un torbellino de polvo rojizo, invisible en la oscuridad casi total de la noche sin estrellas, se movía en redondeles incesantes y frenéticos, como si algo invisible estuviera girando, bailando una danza macabra y sinuosa, o quizás luchando con una furia desmedida contra una prisión inmaterial, una celda de aire. La voz se hizo más clara. Un gemido de sufrimiento indescriptible que perforaba la noche con una intensidad agónica. Era una voz masculina, grave y profunda, pero desprovista de toda humanidad, un eco de tormento antiguo, de una agonía que trascendía el entendimiento mortal, que venía de algún infierno olvidado. Mis manos temblaban incontrolablemente, la lámpara de queroseno casi se me cae de los dedos entumecidos por el pánico, resbaladizos por el sudor. Un escalofrío helado, a pesar del calor sofocante y agobiante de la noche tropical, me recorrió la espina dorsal, un frío que venía de adentro, no de afuera, un frío que congelaba el alma. Vi al toro más grande de mi rebaño, el de cuernos largos y fuertes, que siempre había sido indomable y fiero, con espuma blanquecina en la boca, sus patas arañando el suelo con una furia irracional, con una desesperación que nunca le había visto en toda su vida, ni siquiera cuando se enfrentaba a otros machos por la dominación. De repente, con un bramido que desgarró la noche en dos, un sonido de pánico absoluto y desenfrenado que me heló la sangre en las venas, el animal se lanzó contra la cerca de madera vieja y robusta, rompiéndola en 1001 pedazos astillados con una fuerza sobrehumana, con una potencia que no era natural. Huyó, desapareció en la oscuridad más profunda, en la noche sin límites que lo engulló sin dejar rastro. Nunca antes un toro, ni el más salvaje de ellos, ni el más indomable, había hecho eso. Nunca. Era una huida sin retorno, una rendición absoluta ante un terror que lo superaba, que lo aniquilaba. Su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier atadura, que cualquier miedo a mi castigo. Me quedé allí, petrificado en mi lugar, inmóvil como una estatua de sal. La lámpara temblaba y titilaba en mi mano sudorosa, amenazando con apagarse y dejarme en la oscuridad total. Los lamentos se intensificaban, se volvían más cercanos, más insistentes, los giros incesantes de polvo en el centro del corral se hacían más frenéticos, más violentos, como si el algo invisible estuviera poseído por una furia desatada. El pánico mudo de los animales resonaba en cada rincón, un coro silencioso de terror. Sentí una presión abrumadora en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto de plomo, espeso, denso, casi imposible de respirar. Mis pulmones ardían. Cada bocanada de aire era un esfuerzo titánico, una lucha contra una fuerza invisible que me asfixiaba.
Di un paso atrás, luego otro, sintiendo que mi mente se desgarraba en los bordes, que la realidad se desdibujaba ante mis ojos incrédulos y agotados. No había nada visible, nada que mis ojos mortales pudieran discernir en la oscuridad profunda, pero la presencia era abrumadora, palpable, casi tangible, una masa de maldad que llenaba el espacio. Un frío penetrante que no era de este mundo, que no venía del aire, un frío que congelaba el alma hasta sus cimientos más profundos. Un terror que no entendía, que superaba cualquier explicación lógica, que desafiaba la razón, que se burlaba de la ciencia. Era el terror primordial. El miedo a lo desconocido, a lo innombrable. El alba llegó lenta e indecisa, arrastrándose perezosamente, trayendo consigo una luz grisácea y tenue que apenas lograba disipar las sombras más densas, que solo revelaba más la desolación y el horror. Me atreví a regresar al curral, arrastrando mis pies cansados y pesados. El ganado seguía amontonado, aún con los ojos desorbitados, inyectados de terror, temblorosos, traumatizados por la noche. No había rastro alguno del toro fugado, parecía haberse esfumado en el éter, haber sido tragado por la noche sin dejar ni un solo vestigio. En el suelo de tierra batida, justo donde el torbellino de polvo había girado y danzado su macabra sinfonía, había algo. Marcas profundas como si dedos humanos, pero de una longitud imposible, grotesca, anormal, se hubieran hundido en la arcilla blanda y húmeda, dejando una huella indeleble de su paso. 5 marcas, nítidas, alargadas, inhumanas, eran como zarpas, no había huellas de pies, ni de entrada ni de salida, solo esas impresiones aberrantes, un mensaje mudo de un horror sin forma, de una entidad sin cuerpo. Y en la madera del coxo, donde los animales solían comer su ración diaria de alimento, una mancha, oscura, viscosa. Una mancha de un color que no era de la tierra, ni de la sangre, ni de ninguna sustancia natural conocida. Un hedor que me hizo vomitar el poco alimento que había en mi estómago, un olor a carne putrefacta, a cloaca destapada, a algo de ultratumba, a una descomposición que no era natural, que no pertenecía a este plano existencial. Fétida, insoportable, corrosiva para la nariz y para el alma. Limpié la mancha con agua y jabón, raspé la madera con un cuchillo afilado hasta que mis manos dolieron, pero la madera parecía haber absorbido el horror, haberse impregnado de esa esencia maligna. La mancha no se fue del todo, una sombra oscura y persistente se negaba a desaparecer, un recordatorio constante de aquella noche infernal. Llamé al padre de la parroquia de Cabrobó, un hombre de fe inquebrantable, con la piel curtida por el sol y el tiempo, con ojos sabios y cansados. Él vino, bendijo el lugar con agua bendita, con incienso, recitó oraciones antiguas en latín, con voz grave y solemne, pidiendo la intercesión divina. El cura intentó alejar lo que fuera que se aferraba a mi tierra, a mi hogar, a mi ganado, a mi vida misma, pero el ganado nunca más recuperó la tranquilidad. Miran hacia ese punto vacío del curral con un miedo silencioso, con un terror atávico que el tiempo no ha podido borrar, que la fe no ha podido disipar por completo. Sus ojos lo ven, lo sienten. Por las noches, a veces, muy rara vez. En los momentos de silencio más absoluto, en la quietud de la noche sin estrellas, creo escuchar un leve lamento, un susurro de dolor que no es humano, una brisa fría que no viene del viento. Siempre en ese lugar, siempre. El vacío en su rostro me persigue, corre de espaldas, siempre de espaldas, una imagen grabada a fuego en mi mente, una pesadilla recurrente que roba mi sueño, que distorsiona mi realidad, que se ha enquistado en lo más profundo de mi ser. Fue la noche más larga, la noche más terrorífica de toda mi existencia, la noche en que la oscuridad reveló su verdadera naturaleza, la noche en que lo imposible se hizo palpable, tangible, brutal. Mi nombre es Miguel. Y esto sucedió hace 3 años, quizás 4. El tiempo se ha vuelto borroso desde entonces, en un rincón olvidado por Dios y por el hombre, en algún ramal polvoriento y traicionero, en la inmensidad verde y salvaje, cerca de la pequeña localidad de Irituia, incrustada en el vasto y misterioso noreste del Pará. Una región donde la selva murmura secretos ancestrales y la civilización apenas araña la superficie de una realidad mucho más antigua. Clever, mi compañero de trabajo, mi amigo de innumerables jornadas, de risas y silencios compartidos, estaba a mi lado, compartiendo el silencio denso y ominoso de la cabina de nuestra camioneta de servicio. Habíamos finalizado, por fin, un servicio de instalación de Internet, la última conexión en un sitio remoto de cultivo de pimienta, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido por completo y las leyendas. Esas historias que te contaban al calor de la hoguera cobraban vida bajo el manto estelar, bajo la influencia de una naturaleza indómita.
La jornada laboral había sido extenuante, interminable, agotadora, con el sol abrasador y la humedad pegajosa, pero hasta ese preciso momento había sido perfectamente rutinaria, predecible, sin sobresaltos. La oscuridad nos había envuelto por completo en el trayecto de regreso. Una oscuridad que en estas latitudes rurales se siente de una forma particular, diferente a la penumbra urbana, a la contaminación lumínica de las ciudades. Es una oscuridad más pesada, más profunda, una ausencia total de luz que parece querer devorar todo a su paso, absorber los sonidos, los colores, la esperanza, el alma misma. La luna, si es que alguna vez se dignó a aparecer esa noche, se escondía con recelo detrás de un manto de nubes espesas y amenazantes, como si también ella temiera lo que se ocultaba en las sombras, o quizás los árboles, gigantes ancestrales de la Amazonía, con sus copas intrincadas, eran simplemente demasiado altos, sus ramas entrecruzadas tejían un techo impenetrable sobre nuestras cabezas, sellando el ramal en un túnel de negrura absoluta, sin escapes, sin respiros. La camioneta, nuestra fiel compañera de aventuras y desventuras, de repente emitió un tosido metálico, un quejido agónico que nos heló la sangre, se ahogó en medio del camino de tierra y con un último y desesperanzador suspiro se detuvo por completo. Un silencio inmenso, pesado, abrumador, se instaló en el ambiente, un silencio que no era la paz que precede al descanso, era un silencio diferente, un silencio que era una ausencia atronadora. Una promesa tácita de algo terrible, de un horror primario que estaba por desatarse, de una verdad que desafiaba la razón. Clever, con la frente perlada de sudor frío, con sus manos temblorosas aferradas a la llave, giró la de contacto 1, 2, 3, hasta 4, quizás 5 veces consecutivas, con una desesperación creciente, casi palpable, visible en sus ojos desorbitados. El motor giraba con dificultad, con un sonido rasposo y agonizante, prometiendo arrancar, casi suplicando, pero nunca llegando a la vida, una esperanza frustrada una y otra vez, un eco de nuestro propio destino. Un frío que no era del ambiente, un escalofrío que no provenía de la temperatura exterior, un frío que nacía del miedo más puro me recorrió la espalda, ascendiendo por mi columna vertebral hasta erizarme cada vello del cuerpo, hasta ponerme la piel de gallina. Miré a Clever, su rostro, normalmente curtido por el sol y la fatiga, se veía pálido, casi cerúleo, bajo la tenue y enfermiza luz anaranjada del tablero de instrumentos, un reflejo de mi propio terror. Ambos sabíamos, sin necesidad de cruzar palabra alguna, sin un solo gesto, que estábamos en serios problemas, varados en un ramal solitario, a kilómetros y kilómetros de cualquier atisbo de ayuda, de cualquier refugio humano, de cualquier alma. El reloj, con sus manecillas marcando las 10:30 de la noche, parecía burlarse de nuestra situación. Con cada tic-tac, el tiempo se estiraba, se volvía elástico ominoso, y la civilización era, en ese momento, un recuerdo lejano, una fantasía improbable, un sueño desvanecido. Entonces, en medio de la opresiva quietud de la noche amazónica, en medio de ese silencio sepulcral que lo engullía todo, lo escuchamos. Un rugido. No un rugido animal, no el aullido de un jaguar que acecha en la oscuridad, ni el graznido estridente de un ave nocturna. Era un rugido metálico y violento, un sonido gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra misma, o quizás de un lugar aún más oscuro, más primario, más allá de nuestra comprensión. Rompió el silencio de la selva con una fuerza brutal, con una estridencia que desgarró el aire, un sonido que no solo heló la sangre en mis venas, sino que vibró en mi pecho, que se incrustó en mis huesos, resonando en cada célula de mi cuerpo, provocando un eco de pavor en mi interior. Me volví mis ojos buscando desesperadamente el origen de aquel horror hacia la mata densa, impenetrable, que nos flanqueaba a ambos lados del camino. Nada. Solo sombras, formas indefinidas que danzaban macabras con el suave vaivén del viento, con la brisa nocturna, o eso, en mi desesperación, quería creer. Intentaba convencerme. Volvió a rugir, esta vez indiscutiblemente más cerca. Pude sentir el suelo vibrar ligeramente bajo los neumáticos de la camioneta, un temblor sutil pero inconfundible. Algo, definitivamente algo enorme, algo colosal, se movía entre los árboles, algo que no pertenecía a este mundo, a esta realidad, a ninguna realidad que yo conociera. La vegetación se abrió de repente, no con un crujido suave y natural de ramas cediendo, sino con un desgarro violento, con un sonido de ramas quebrándose y ocas siendo apartadas con una fuerza antinatural, con una ferocidad inaudita. Y entonces, en medio de la negrura absoluta, la vi. La vi salir de la oscuridad como si esta fuera su cuna, su reino, su morada eterna. Una silueta imponente, grotesca, abominable, de más de 2 metros de altura, quizás incluso más. Una figura que desafiaba toda proporción humana, toda lógica anatómica.
Su piel, si es que era piel y no otra cosa, era de un color grisáceo, un tono que se mezclaba con la noche pero que aún así destacaba por su palidez enfermiza, por su textura que imaginaba rugosa, escamosa, fría al tacto, repugnante. Exhibía una delgadez antinatural, casi esquelética, como si cada átomo de su ser hubiera sido estirado hasta el límite de la fractura, hasta la agonía, hasta la deformidad más grotesca. Y corría. Corría de espaldas, sí, de espaldas, una visión que desafiaba las leyes de la física, la biología, la cordura, la razón misma. Sus miembros, largos, desproporcionados, torcidos en ángulos absurdos, se doblaban en ángulos imposibles, como ramas retorcidas por el viento de una tormenta eterna, por una fuerza demoníaca que jugaba con su forma. No tenía rostro. No había ojos que devolvieran mi mirada, ni nariz, ni boca que respirara o gritara, solo un hueco oscuro, un vacío absoluto, una ausencia de forma que parecía absorber la poca luz que nos rodeaba, devorando la esperanza, la razón, el alma de quien lo miraba. Sus rodillas, sus codos, se movían hacia atrás con una fluidez antinatural, cada zancada era un desafío a la lógica, a la anatomía, a todo lo que yo, en mi insignificante existencia, creía conocer de este mundo, de sus criaturas, de sus horrores. Se acercaba, la velocidad era irreal, desafiando la distancia en cuestión de segundos, la distancia se desvanecía, se borraba ante su avance implacable, imparable, predatorio. Mis ojos estaban fijos, petrificados por el horror, en esa cosa, en ese monstruo que se movía sin sentido aparente. Mi mente se negaba rotundamente a procesar lo que mis pupilas desesperadas veían, lo que mis sentidos gritaban en silencio. El terror era puro, visceral, primitivo, me envolvió por completo, me paralizó de pies a cabeza, dejando mi cuerpo rígido, helado, incapaz de reaccionar, incapaz de siquiera respirar, de siquiera pestañear. Clever a mi lado soltó un grito, un sonido ahogado, ronco, lleno de desesperación absoluta, un reflejo de nuestro pavor compartido, de nuestra impotencia. La criatura ya estaba junto a nosotros, justo al lado de la ventanilla del conductor, su aliento, un vaho gélido, fétido, con un inconfundible y nauseabundo olor a azufre putrefacto, a muerte y podredumbre, empañó el cristal, dejando una estela de condensación que se disipaba lentamente, como un fantasma de aliento frío. Sus dedos, largos, finos, terminados en garras negras y afiladas como cuchillas de obsidiana, golpearon la lataría de la camioneta con una fuerza brutal. Con una hazaña inexplicable, un sonido metálico que resonó en el habitáculo, amplificado por el silencio de la noche y el eco del miedo que nos atenazaba. No era un toque suave, una exploración curiosa, era un ataque, un intento desesperado de penetrar nuestra frágil coraza de metal. La camioneta entera se sacudía violentamente, como un juguete a merced de una fuerza incomprensible, de un gigante invisible y furioso que quería devorarnos. Pudimos escuchar el raspado, un sonido horrendo de metal siendo desgarrado, la pintura arañada con una facilidad aterradora, las garras dejando surcos profundos en el acero, como si fuera de mantequilla. Mis manos temblaban incontrolablemente en el volante, la piel de mis palmas se pegaba al plástico frío, mis nudillos blanqueaban por la presión, por el agarre desesperado. Clever, con un coraje que no sabía que poseía, que solo surge en momentos de pura desesperación, intentaba, desesperadamente, encender el motor, una vez más, 2 veces más, 3 veces más, el sonido del motor de arranque mezclándose con el estruendo de los golpes de la criatura, creando una sinfonía infernal. La cabina se llenó de un estruendo ensordecedor, una cacofonía de horror y desesperación, de metal y monstruo. Los ojos vacíos del monstruo, si es que tenía ojos en ese abismo de su rostro, en ese agujero de oscuridad, parecían mirarme directamente a través de la ventanilla. Una mirada sin alma, sin intención, solo un vacío que prometía aniquilación, olvido, el fin. Y entonces, en el culmen de nuestra desesperación, en el preciso instante en que la esperanza se desvanecía como humo en el viento, en el último aliento de nuestra fe, un milagro, un rugido familiar, el sonido bendito del motor que tosiendo, pero con una fuerza inesperada, cobró vida arrancando con un sobresalto una promesa de escape, un hilo delgado de salvación, una segunda oportunidad. Pisé el acelerador a fondo, con toda la fuerza que mi cuerpo aterrorizado podía reunir, con la adrenalina disparada, la camioneta dio un salto brusco hacia adelante, levantando una densa nube de polvo rojizo, dejando atrás la silueta torcida, el horror que se negaba a soltarnos, que se aferraba a la periferia de nuestra visión como un parásito. No miré atrás, no pude hacerlo, mi instinto de supervivencia me lo impidió, mi mente se negaba a procesar más imágenes de ese horror, no quise confirmar que seguía allí, que nos perseguía, que nos acechaba.
La velocidad era nuestra única salvación, la única forma de alejarnos de esa abominación. El camino de tierra volaba literalmente bajo las ruedas. Las luces cortaban la noche en una huida desesperada, una carrera contra una pesadilla viviente, contra la locura. Conseguimos llegar al pueblo más cercano, nuestras mentes aún procesando la avalancha de terror, temblorosos, pálidos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, un tamborileo incesante en nuestros oídos, un recordatorio constante de lo vivido. Al bajarnos de la camioneta, bajo la tenue y artificial luz de la calle, la evidencia innegable se presentó ante nuestros ojos, ineludible, palpable. Marcas profundas de garras surcaban la lataría de la camioneta, 3 rayas paralelas y largas, como si una mano gigantesca de proporciones imposibles hubiera intentado arrancarnos de allí, de nuestra supuesta seguridad, de la vida misma. Y el olor, el inconfundible y repugnante olor a azufre, putrefacto, que impregnaba el aire, invadía cada rincón de la cabina. Una prueba tangible, olfativa, innegable del horror que acabábamos de vivir. Nunca más volví a conducir por un ramal de noche, nunca más fui el mismo, la imagen de esa cosa corriendo de espaldas, el vacío de su rostro. El vacío, el final. La presión en mi hombro era insoportable, una garra ardiente y cálida a la vez, justo antes de que todo se volviera negro. Desperté horas después, la piel marcada para siempre. Mi nombre es Cairo, y lo que les voy a contar ocurrió en la Fazenda Santa Lucia, en el corazón de Goiás, hace 12 años, justo después de la muerte de mi padre, João. Él era un hombre de la tierra, de trabajo duro, y su ausencia dejó un vacío que la tierra misma pareció querer llenar de otra forma, de una forma oscura, de una forma que no comprendía. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible, con el ganado. Los animales, antes mansos, comenzaron a mostrar un pavor irracional, miraban hacia el pasto vacío con los ojos desorbitados, muquían con desesperación por las noches. Se acurrucaban en el curral de Aroeira como si una sombra invisible los acechara. Al principio pensé que era solo mi imaginación, la tristeza por la pérdida de mi viejo que jugaba con mi mente, pero luego yo mismo empecé a sentirlo. Una presencia pesada antigua me seguía. No la veía, claro que no, pero sentía el aire frío a mi lado, incluso bajo el sol abrasador, en el pasto, en el curral, en cada rincón de la fazenda. Me detuve, escuché, nada, solo el viento silbando entre los árboles, el crujido de la madera vieja, el lamento lejano de algún pájaro. También sentía un olor, un hedor particular que me erizaba los vellos de la nuca. Madera quemada pero sin fuego, y algo más como ozono, ese olor metálico y limpio que precede a una tormenta fuerte, pero que en ese lugar era constante, opresivo. Las noches eran lo peor, el sonido de pasos arrastrados por la baranda, lentos, pesados, como si alguien caminara sin ganas, con el cuerpo roto por el cansancio. Un día, al amanecer, encontré algo que me heló la sangre, huellas de botas, las botas de mi padre, claramente marcadas en el polvo fino de la baranda. Él ya no estaba, no podía estar. Mi cuerpo tembló de un miedo que nunca antes había sentido, un miedo que me decía que lo que estaba ocurriendo era mucho más grande que yo, que cualquier cosa que pudiera entender. El clímax, o lo que yo creí que era el clímax, llegó una madrugada. Una de las vacas tenía problemas para parir. Me levanté de la cama, la cabeza todavía pesada por el sueño, y me dirigí al curral. La noche era oscura, sin luna, solo el resplandor distante de algunas estrellas. Ayudaba a la vaca, mis manos manchadas de sangre y mucosidad, cuando lo escuché. Mi nombre, Cairo, claramente, era la voz de mi padre. Un susurro grave, cercano, como si estuviera justo detrás de mí. Cairo, ayúdame. La vaca se aquitó. Relinchó de terror, sentí la presión entonces. La mano invisible, ardiente pero a la vez helada, apretando mi hombro derecho. Un dolor agudo me recorrió el brazo, la espalda, la cabeza. La oscuridad me envolvió, no hubo más. Desperté al amanecer tendido en el suelo del curral. El becerro ya había nacido, limpio, lamiendo a su madre, pero mi hombro derecho ardía. Me levanté con dificultad, la cabeza me daba vueltas y me miré el hombro. Una marca. Una huella de mano humana quemada en mi piel, 5 dedos, una palma, como si alguien me hubiera agarrado con hierro al roco vivo. Fui a ver a la vencedeira del pueblo, una mujer anciana con ojos sabios y una mirada que parecía ver a través de las cosas. Ella me miró la marca. Sus ojos se abrieron no de miedo, sino de una profunda tristeza, de una comprensión terrible. No es el espíritu de tu padre, Cairo, me dijo con voz rasposa. Es la energía de la obligación de la tierra, te está atando. Quieren que sigas su trabajo para siempre. El pavor que sentí en ese momento fue distinto a todo. No era miedo a un fantasma, era el horror de una condena, era la idea de un trabajo eterno, de una vida atado a algo más allá de la muerte. Vendí el ganado, vendí la fazenda, me mudé a la ciudad lejos de ese lugar maldito.
pero sé que la marca sigue allí en el curral de Aroeira esperando, atormentando a los nuevos trabajadores, atándolos a la tierra, a la obligación. El hedor a cera quemada y azufre se aferró a mis pulmones, un presagio pegajoso en la penumbra. La pared, antes sólida, se había vuelto un portal gélido y húmedo, un pasaje para algo que desafía la vida, algo que no debería estar aquí nunca. Mi nombre es Valmir y lo que les voy a contar sucedió hace unos 15 años, en el interior de Pernambuco, Brasil, en el antiguo sitio de mi tía Cleide. Era un verano caluroso, con noches de luna llena y un silencio tan denso que casi podías masticarlo. Yo, un joven de apenas 18 años, compartía el viejo cuarto de taipa, hecho de barro, con mi primo Canderson de 17. El cuarto era pequeño, con una ventana que daba al corral y un olor persistente a tierra mojada y tiempo. Habíamos pasado el día ayudando en la cosecha, entre risas y el sol castigando la piel, y la fatiga nos había vencido temprano. Nos dormimos profundamente, arrullados por el canto de los grillos y el viento suave que se colaba por las rendijas de la puerta. La primera sensación fue el frío, un frío antinatural que calaba los huesos a pesar del calor de la noche. Luego llegó el olor, ese aroma inconfundible a vela derretida y azufre, penetrante, que me arañó la garganta. Abrí los ojos, con la mente aún atrapada en los sueños, pero el cuerpo ya alerta. La oscuridad del cuarto era casi total, apenas mitigada por un tenue resplandor plateado que se filtraba por la ventana. Giré la cabeza lentamente hacia el rincón opuesto a donde dormíamos. Ella estaba allí, de pie, completamente inmóvil. Era una mujer, pero no una mujer de carne y hueso. Era extremadamente delgada, casi esquelética, su piel de un gris ceniciento que se confundía con las sombras. Llevaba un vestido de chita, una tela simple, floreada, pero en ella parecía un sudario desgastado por el tiempo. Sus ojos, si es que los tenía, no pude distinguirlos, eran solo cuencas oscuras en un rostro demacrado. El aire se volvió pesado, espeso, casi irrespirable. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un tambor desbocado en la quietud de la noche. Quise gritar, quise moverme, pero un terror paralizante me tenía encadenado a la cama. Mis músculos se negaron a obedecer. Mi voz, un nudo en la garganta. Sentí que el tiempo se estancaba, cada segundo una eternidad agónica. Entonces se movió, no caminó, deslizó. Su figura grisácea empezó a moverse sin esfuerzo por el cuarto, sin emitir el menor sonido. Sus pies, si los tenía, no tocaban el suelo. Era como si flotara, pero con una dirección fija hacia la pared de barro macizo, justo frente a mí. El olor a azufre se intensificó, quemando mis fosas nasales. Contuve la respiración, temiendo el más mínimo ruido, el más leve indicio de mi presencia. Mis ojos, como los de un animal acorralado, no podían apartarse de ella. Llegó a la pared, se detuvo por un instante, un solo y eterno instante. La miró y luego, sin el más mínimo esfuerzo, sin titubear, sin detenerse un ápice, empezó a cruzarla. Vi cómo su brazo derecho se hundía en el barro sólido como si fuera agua, luego su hombro, el torso, la cabeza. No había resistencia. No había sonido de impacto, solo un sonido húmedo como si algo se deslizara por fango espeso, un suave plop amortiguado imposible. Mi cerebro luchaba por procesar lo que mis ojos veían. Aquello desafiaba toda ley de la física, toda lógica humana. Era irreal, completamente irreal, y sin embargo estaba ocurriendo justo frente a mí. Mi primo Canderson a mi lado soltó un jadeo ahogado. Él también lo había visto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el punto donde la mujer acababa de desaparecer. El sudor frío me cubría la frente, la respiración me regresó en bocanadas irregulares. Nos quedamos en silencio inmóviles durante lo que parecieron horas, el miedo solidificado en nuestros cuerpos. El olor a azufre y cera persistía, un recordatorio químico de la visión. Finalmente, Canderson, con voz temblorosa, apenas un susurro, preguntó qué había sido eso. Yo no tenía respuesta, nadie la tendría. Nos levantamos con cautela, moviéndonos como sonámbulos, nuestros cuerpos pesados de terror. Nos acercamos a la pared. El punto exacto donde la mujer había desaparecido estaba frío, anormalmente frío y húmedo al tacto, como si la humedad hubiese resumado desde lo más profundo de la tierra. Mis dedos se deslizaron por la superficie áspera del barro, sintiendo la extraña calidez. Una sensación nauseabunda me invadió el estómago. Era real, todo había sido real. Con las primeras luces del amanecer salimos al exterior arrastrando los pies con la mente aún nublada por el espanto. Justo al lado de la pared, en la tierra batida del patio, había algo más. Unas marcas.
marcas profundas como si fueran de talones, pero con una separación entre ellas imposible para un paso humano. La distancia entre una y otra era de casi 1 metro, tal vez un poco más, como si la persona que las había dejado hubiese dado zancadas gigantes, sobrenaturales. Eran claramente visibles en el rocío de la mañana, no eran nuestras, no eran de nadie que conociera. Mi tía Cleide, al vernos pálidos y oquerosos, preguntó qué nos pasaba. Le contamos, con voz entrecortada, lo que habíamos presenciado. Ella escuchó en silencio, su rostro arrugado por los años, pero con una expresión de tristeza y resignación, no de sorpresa. Suspiró, ese lugar es un camino de pasaje para las almas que no encontraron su rumbo en vida, que vagan entre los mundos. Se manifiestan cuando necesitan recordar algo o cuando una energía viva las convoca sin querer. Es mejor no molestarlas, hijo, dejar que sigan su camino. Desde aquel día ya no pude dormir tranquilo en aquel cuarto. Cada noche. El recuerdo de esa figura gris, el olor a azufre, el sonido húmedo al atravesar la pared me persigue. El frío persistente de esa pared. Ella sigue buscando su rumbo, y quizás ya encontró el nuestro. El olor a carne quemada se negó a abandonar mi camioneta por días, una constante, nauseabunda advertencia de lo que el agreste de Pernambuco me había mostrado. Mi nombre es Tino, y aquella noche, hace ya unos años, mi ruta habitual entre Zaire y Beceros se transformó en una pesadilla de la que aún no consigo despertar del todo. Era una noche cerrada, una de esas donde la luna se esconde detrás de nubes pesadas, y la oscuridad rural engullía cada rayo de mis faros. Yo iba tarde, siempre tarde, y la impaciencia me susurró al oído la vieja idea del ataco, esa trocha de piedra y tierra que prometía unos valiosos minutos extra en casa. Decidí arriesgarme. La vieja Fiat Fiorino, mi compañera de 1000 batallas y entregas, ruquía con su motor cansado mientras el camino de pedras irregulares la hacía vibrar como un sonaquero roto. La radio, mi única compañía en esas horas muertas, emitía su habitual mezcla de forró y noticias locales, una banda sonora reconfortante. Pero de repente, sin aviso, el sonido se ahogó en un estallido de estática, luego un silencio absoluto. Nada. Giré la perilla, la golpeé suavemente, pero no hubo respuesta. Solo el chirrido de los grillos y el lejano aullido de algún perro, un coro que se sentía extrañamente más cerca de lo habitual, más íntimo, más amenazante. Fue entonces, en ese silencio forzado, cuando el aire dentro de la cabina cambió. Un olor pesado y metálico a huevo podrido, a azufre quemado comenzó a filtrarse, una presencia viscosa que se aferraba a mis fosas nasales. Me sentía observado. El vello de mis brazos se erizó. Apreté el volante con fuerza, mis nudillos blanqueados por la tensión. Aceleré un poco más, queriendo salir de allí, de esa oscuridad opresora, de ese aire viciado. Entonces lo escuché, un sonido. Primero tenue, casi imperceptible, como el eco de algo que se arrastraba pesado, muy pesado. Luego se hizo más nítido, un ritmo constante, metódico. Galopes pesados, metálicos, sobre la piedra suelta del camino, justo detrás de mí. Mi corazón se desbocó un tambor en mi pecho. ¿Qué animal podía hacer ese ruido en medio de la nada? Miré por el espejo retrovisor. La oscuridad era total. Un muro infranqueable, pero el sonido crecía, acercándose, cada golpe una punzada en mi estómago. Tum, 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 tum. Se acercaba rápido, demasiado rápido para cualquier animal normal. Un destello. Una luz anaranjada, un fulgor vibrante apareció de la nada, pequeña al principio, luego creciendo a una velocidad aterradora. Ya no era un simple brillo, era una explosión de color, una antorcha viviente que consumía la oscuridad. La luz se movía con el ritmo implacable de los galopes, una danza infernal que se dibujaba en el espejo. Mis ojos, fijos en esa aparición, no podían comprender lo que veían. Era enorme, una masa oscura y musculosa, moviéndose con una agilidad imposible, y lo que debería ser su cabeza, no estaba. En su lugar, una columna de fuego blanco azulada, una llama viva que bailaba y crepitaba sin consumir nada a su alrededor, salvo el aire mismo. La mula sin cabeza. El pensamiento me atravesó como un rayo, una leyenda viva manifestándose ante mis ojos incrédulos. No era un cuento de viejas, era real y me estaba persiguiendo. Pisé el acelerador a fondo. La Fiorino gimió intentando alcanzar su velocidad máxima, 60 kilómetros por hora, 70, 80. Y la criatura, ese espectro de fuego y músculo, seguía allí, acercándose, su galope ahora ensordecedor. El aire vibrando con una energía que no era de este mundo. 90 kilómetros por hora. La camioneta temblaba, protestaba, pero yo no podía soltar el pedal. El ser emparejó mi vehículo. Por la ventana del copiloto lo vi con una claridad aterradora. Su cuerpo, negro azabache, brillaba con la tensión de músculos inhumanos, y el fuego, ese fuego etéreo, pulsaba con una vida propia.
No tenía ojos ni boca, solo esa danza mortal de llamas puras. Un calor sofocante, denso, me invadió. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto a mi lado. El aire se volvió irrespirable, quemaba mis pulmones. Mis ojos picaban, mis lágrimas se evaporaban antes de caer. La pintura de la puerta, por el lado del pasajero, comenzó a burbujear. Pequeñas ampollas se formaban y estallaban, la superficie del metal se retorcía como si estuviera a punto de derretirse. El pánico me cegó, pero una parte de mi cerebro. La más primitiva me gritaba: «Corre, sigue corriendo, no mires atrás». El animal no emitía sonido alguno, solo el estruendo de sus galopes y el crepitar de su cabeza flamígera. No tenía intenciones claras, solo una presencia abrumadora, malevolente. De repente, con la misma brusquedad con la que apareció, el ser viró bruscamente a la derecha. Sin perder velocidad, sin un rasguño, atravesó la cerca de alambre de púas que bordeaba el camino, como si el metal no existiera. Un chispazo de fuego, un último estruendo de cascos, y luego la oscuridad lo engulló en la densa mata. Desapareció, tan rápido como había llegado. Yo seguí acelerando sin atreverme a mirar el espejo, sin atreverme a creer que había terminado. Cuando finalmente me detuve en casa, temblando, el sudor frío pegado a mi cuerpo, pude ver los daños. En la puerta de la camioneta donde la criatura había emparecado. Las marcas de quemadura eran inconfundibles. Un patrón irregular, como si algo abrasador hubiera rozado la lataría, la pintura bolleada y carbonizada, y el olor. Ese olor a carne quemada, a azufre, se había impregnado en la camioneta, en mi ropa, en mi piel. Se negó a irse por días, una firma olfativa del horror que había presenciado. Nunca más volví a tomar un ataco rural después de la caída del sol. Nunca.